Termales San Vicente Gran Spa. Los termales más naturales de Colombia. Televidentes de Solo La Verdad, tengan ustedes muy buenas noches. Estamos en vivo y en directo como habitualmente lo hacemos, como permanentemente lo hacemos, por el canal 112 de Global Televisión, el canal C, y por el 12 y por el 112 de Empresas Municipales de Cali. Una cosa bien llamativa, yo nunca me he cuidado para entregarlas, trato de cuidarme para entregar las chivas, cuando no las tengo totalmente digeridas, pero la chiva se me puede dañar y porque sentí que se me puede dañar, la voy a tirar, porque no me aguanto al periodista que vive la noticia, y yo que he tenido tantos inconvenientes en mi vida, me fascina, a pesar de que ahora mi vida espiritual es diferente, pero no, le pica a uno la noticia. A raíz, amables televidentes, porque esto es un comentario de 3 minuticos, porque tenemos a la doctora Ana Milena que va a hablar sobre el tema de los afiliados, quienes tienen derecho a la pensión de los afiliados, ¿no? Cuando estos, lógicamente, tienen que partir. Resulta que hoy me moví con esta noticia, y el miércoles anterior tuve aquí al coordinador, uno de los 2 coordinadores de la campaña de la consulta anticorrupción. Y todo lo que sea anticorrupción yo lo promociono, porque me fascina, porque a los bandidos hay que pararlos. Pero me quedó sonando una cosa, es el Partido Verde y la senadora Claudia López. Y apenas lo confirme, créame, doctora Claudia López, que no solamente voy a tratar de tenerla aquí, sino que van a ser unos 100 Twitter que vamos a colocar a título personal, y asumo todas las consecuencias. Pero uno, antes de hablar de corrupción, tiene que tener limpia la casa. Voy a dar nombre propio porque a mí me fascina. Hoy me encontré, así como uno se encuentra casualmente, al excontralor municipal que estuvo en la administración de Jorge Iván Ospina. Blanco es gallina lo pone, no tengo que dar nombre. Y le dije, hágame un favor y me responde solamente una pregunta, sí o no. ¿Usted encontró irregularidades en la compra de las sillas del Estadio Olímpico Pascual Guerrero que hizo el alcalde Jorge Iván Ospina, y en la compra del reloj del estadio? ¿Es cierto que cada silla costó 200.000 pesos? Y me dijo el excontralor municipal, sí. ¿Usted qué hizo? ¿Demandó, se quedó callado o recibió mermelada? Me dijo, no recibí mermelada. Los hallazgos, compulsé copias y le di trámite a la Fiscalía, a la Procuraduría y a todas las CIAs. ¿Y qué pasó? No, es que como ellos no me responden a mí como contralor, eso se queda ahí y no sé qué ocurrió. ¿Y usted hizo algo desde su trabajo como contralor para recuperar? Es que eso es gravísimo. Me dijo, claro, la Contraloría Municipal embargó varias propiedades de Jorge Iván Ospina. Hoy he corrido, me están cerrando las puertas. A la Contraloría, al funcionario que tiene la respuesta clave, que me dé el número de propiedades que embargó. Claro que una investigación de la Contraloría no quiere decir que 100% sea real, se pueden haber equivocado. En eso también tengo que ser muy cuidadoso. Mañana tengo que correr a la Oficina de Instrumentos Públicos, pero sí el contralor me dijo, Luis, allá habían irregularidades, y procedimos a embargarle varias propiedades al señor Jorge Iván Ospina. Doctora Claudia López, cuando uno habla de limpieza, de ser limpio, pulcro, transparente, uno primero tiene que revisar la casa. Se lo estoy diciendo en los términos más lindos, más bonitos, pero no va a ser lo mismo, ni las mismas palabras el próximo miércoles que tenga todo ya listo.
créame que las cosas van a ser difíciles para usted y para mí, lógicamente. Un abrazo, doctora Claudia López. Doctora Ana Milena, bienvenida, qué rico tenerla aquí nuevamente. ¿Cómo va usted? Buenas noches, don Luis. Pues aquí de nuevo dirimiendo todas las consultas sobre pensiones. Bueno, ese es un tema apasionante. ¿Quiénes tienen derecho a la pensión de un afiliado cuando éste desaparece? Bueno, es muy importante saber la diferencia que hay entre pensión de sobreviviente y sustitución pensional. La pensión de sobreviviente es aquella donde muere el afiliado y tienen derecho la cónyuge y la compañera permanente y los hijos. A falta de estos, los padres que dependen económicamente del pensionado, del afiliado. Y la sustitución pensional es cuando fallece el pensionado y lo sustituye la esposa y los hijos, pero en un 100%, o sea, de lo que venía ganando el pensionado en ese momento. O sea, el afiliado fallece, esa pensión va directamente a su esposa y a sus hijos que tienen derecho legalmente, pero en el seguro social además, porque creo que en los fondos privados no, los padres también tienen derecho, sí dependían de su hijo, por decirlo de alguna manera. En el régimen de prima media, con prestación definida, que es la que administra Colpensiones, a falta de ellos van los padres que dependen económicamente del afiliado y a falta de los padres el hermano que tenga una pérdida de capacidad laboral por más del 50% y depende económicamente del afiliado. En la parte de los fondos privados va esposa o cónyuge o compañera permanente, están los hijos, a falta de ellos los padres, pero allí ya no entran los hermanos que dependen económicamente del afiliado. Nuestro teléfono, el 312-763-7520, si vía WhatsApp algún televidente quiere hacer un interrogante a la doctora Ana Milena, nuestra abogada aquí en el programa Solo la Verdad, nos agregan al 312-763-7520 y aquí grabamos. Si quiere grabar audio para este programa, para el próximo programa, si no quiere hablar porque le da pena, pues graba el audio y ya para el próximo programa o los próximos programas que venga la doctora, pues aquí lo tendremos. Usted me da pie, doctora, de pronto me desvió un poquito. Cuando el afiliado muere, lógicamente su núcleo familiar es el que tiene derecho a gozar de la pensión, a disfrutar de la pensión, pero si este caballero, que aparentemente ante su familia tenía su esposa y sus hijos, de pronto tenía otra relación con otra señora, con otros hijos, con igual número de hijos que su matrimonio conocido, real o matrimonio normal, esa otra persona con esa segunda relación tiene derecho. También tienen derecho. La norma es muy clara. Siempre se debe probar que existe una relación simultánea entre esposa y compañera permanente y obviamente los hijos son, siempre y cuando sean reconocidos matrimoniales o extramatrimoniales, tienen derecho hasta los 18 años o hasta los 25 siempre y cuando estén estudiando. Entonces aquí digamos el problema surge con las cónyuges o las compañeras permanentes, porque cuando hay compañera permanente debe demostrar ayuda y socorro mutuo. Ya la Corte ha dicho que no necesariamente debe haber una convivencia física, sino que si se demuestra que esa persona sí dependía económicamente de ese afiliado y había esa ayuda mutua frente a la dependencia económica como tal, tiene derecho a reclamar también la parte de las pensiones de sobrevivientes como tal, y por ende le toca compartir con la cónyuge que pruebe que efectivamente también tuvo una convivencia de 5 años con esta persona que ha fallecido. El porcentaje, doctora, la esposa casada legalmente, la que no era casada, el 50% para la cónyuge y la compañera. El 50% para ambas. Para ambas. O sea, un 25 y un 25. Exactamente. Y los hijos de los dos matrimonios, por definirlos de alguna manera. El otro 50%, y se divide ese 50% entre el número de hijos que hayan sido reconocidos, tanto matrimoniales como extramatrimoniales. Bueno, y aquí viene otra pregunta, no colocándole de pronto picante, sino que es la realidad. Y porque ahorita que hablábamos de extra micrófono, recordé muchas cosas.
la vida es un retrovisor, ¿no? El espejo retrovisor que uno ha visto tantas y tantas y tantas cosas. Doctora, si esta persona, si este hombre o mujer puede ser, de pronto señalo el hombre porque pues, es más fácil hacerlo. Si esta persona tiene su matrimonio, sus hijos, su esposa, dependen sus padres, usted ya lo dijo que en el seguro tienen derecho los padres también, pero si este hombre tenía algún tipo de relación con otro hombre, era homosexual y tenía ante los ojos de la sociedad su esposa y sus hijos, pero tenía una relación que de pronto era conocida por algunas personas, por unas pocas personas, pero que era también una pareja estable de su mismo género sexual, esa otra persona tiene derecho de pronto a pretender gozar parte de esa pensión. Bueno, don Luis, realmente las personas del mismo género ya se les han reconocido derechos patrimoniales y derechos pensionales. Si esta persona es sola y tiene su relación 5 años con un afiliado, pues obviamente los requisitos son, debe haber tenido una convivencia por más de 5 años, socorro de ayuda mutua y haber compartido techo, lecho y mesa, pero ya la Corte ha dicho que no importa que haya una convivencia física. Si en el caso de esta persona hay una simultaneidad de relación entre la esposa y la persona del mismo género, pues obviamente le toca compartir a la esposa con este compañero permanente siempre y cuando logre probar los requisitos exigidos por la norma como tal. Bueno, vamos ahora a la otra parte. ¿En qué momento un afiliado, antes de sufrir un accidente, una enfermedad, tiene derecho a pensionarse o a recibir la familia la pensión? Bueno, es muy importante el tema de la parte de las semanas. Para una persona que tenga muerte, sencillamente lo que hay que probar primero, si es la cónyuge o la compañera permanente, 5 años de convivencia en los últimos 5 años de vida del causante. Los hijos obviamente deben probar que hayan sido reconocidos desde el punto de vista del reconocimiento de la paternidad y deben tener 50 semanas el afiliado en los últimos 3 años. Pero existe un principio que se llama condición beneficiosa en la ley 100 de 1993, y es que este principio, que está establecido en el artículo 53 dentro de la Constitución Política, establece la posibilidad de que nosotros podamos revivir normas anteriores. Es decir, la norma anterior, que es la ley 100 pura, antes de la reforma de la ley 797, exigía 26 semanas en el último año. Esto aplica tanto para el régimen de prima media como para el RAIS, que es las personas que fallecen en el régimen de ahorro individual con solidaridad. Si la persona está en Colpensiones, existe una tercera oportunidad, y es que la persona haya cotizado 300 semanas antes del 1 de abril del 94. Si esa persona, por decir algo, cotizó hasta el año 95, pero en el año 95 cotizó 300 semanas, ¿sí?, antes del 1 de abril del 94, y falleció, por decir algo, en el 98, y en el momento en que falleció no estaba cotizando, obviamente no iba a tener los requisitos exigidos por la norma en esa época, a los familiares pues les han negado la pensión de sobrevivientes. Pero sí invitamos a todas esas personas que les han negado la pensión, porque ahí en ese caso la persona sí tenía derecho a reclamar esa pensión de sobrevivientes, obviamente a través de los estados judiciales, para que le reconozcan la pensión como tal. No importa que haya fallecido después del 94 hasta la fecha, porque el derecho pensional nunca prescribe. Solamente prescriben las mesadas pensionales, pero el derecho como tal uno lo puede reclamar en cualquier momento. Doctora, ¿esa pensión de sobrevivientes tiene algún tope? Ejemplo, que haya cotizado en las últimas semanas, como usted lo acaba de decir, con 1 millón de pesos, ese porcentaje, lo que reconoce Colpensiones, ¿qué porcentaje de medición le da esa pensión?
Bueno, realmente el promedio se lo toman el promedio de los últimos 10 años de la última cotización. Si la persona, por decir algo, cotizó hasta el año 2013 y del 2013 hacia atrás, obviamente le van a tomar la cotización 10 años y se le aplica un porcentaje que empieza desde el 45% y termina hasta el 85 o el 75% dependiendo de la norma y dependiendo también de las semanas cotizadas que tenga en ese momento la persona. Entonces todo varía dependiendo pues de las semanas de cotización que se logren probar. Una pregunta que me hicieron hoy precisamente cuando estaba en el tema investigativo periodístico del ex senador Jorge Iván Ospina, y es las personas que superan los 35 años de trabajar continuamente, que le da un número muy fuerte de semanas, el Seguro Social o ahora Colpensiones le dan qué porcentaje, con qué porcentaje queda pensionado, y además se habla de un retroactivo, una indemnización que le dan después de cuántas semanas, porque escuché un trabajador que solamente después de 40 años, 41, les daban como algo así entre paréntesis indemnización económica, resarciendo pues el número tan elevado de semanas cotizadas ante el seguro. ¿Eso es cierto? Bueno, hay varias preguntas allí. Bueno, vamos con la primera. Bueno, primero, el retroactivo pensional se da siempre y cuando la persona se retire del sistema en el momento en que va a solicitar la pensión de vejez, ¿no? Estamos hablando ahorita cambiamos el tema, que es la pensión de vejez. Si la persona quiere que realmente le llegue retroactivo, debe retirarse del sistema. Cuando la persona no se retira del sistema, obviamente no va a tener un retroactivo pensional en el momento en que se reconocida la pensión. Solamente le va a llevar una mesada única, o sea, la base pues. ¿Cuánto tiene que ganar la persona? A ver, esto es el mismo promedio con la ley 797, porque si esa persona es transición, entonces estaríamos hablando de que se le aplicaría una tasa de reemplazo que puede llegar hasta el 90% con el promedio de toda la vida, de los últimos 10 años, dependiendo qué es más beneficioso para la persona. En este caso, si la persona no es régimen de transición, sino es ley 797 pura, que porque el régimen de transición ya desapareció para aquellas personas que no cumplieron requisitos al 31 de diciembre del 2014, entonces automáticamente el promedio es el de toda la vida laboral, el de los últimos 10 años, 1.300 semanas, y depende la tasa de reemplazo de acuerdo a las semanas cotizadas que tenga. En la ley 797 es muy importante tener semanas de cotización porque por cada 50 semanas adicionales a las 1.300 se aumenta en un 1.5 adicional su mesada pensional y llega hasta el 85%, puede llegar hasta el 85%, pero tendría que tener muchísimas semanas para llegar a este promedio. Realmente esta norma es quien más gana, quien más cotiza, menos gana. Pero pues lo ideal es que las personas, entre más semanas cotizadas, pues obviamente más porcentaje van a tener en la ley 797. Si es un servidor público y está en transición, el promedio es el 75% del último año con todos los factores salariales. O sea, eso depende. Todo depende de cuándo se causó el derecho, cuándo lo va a empezar a disfrutar y dependiendo de eso, pues así mismo se saca el promedio y todo lo que tiene que ver con la mesada pensional. Si el afiliado, el trabajador o su grupo familiar, esposo, afiliada, esposo, afiliado, tienen hijos especiales con algún tipo de discapacidad, ¿se pueden pensionar antes de la fecha? Bueno, esta norma es muy limitante frente a las personas que tienen hijos discapacitados. Sí se pueden pensionar, pero siempre y cuando el papá o la mamá a la que va a pedir esa pensión a favor de ese hijo no tenga pareja, o sea, sea sola, sea cabeza de familia, sea cabeza de familia, exactamente, papá o mamá. Realmente aquí no puede haber tendría pareja. Que separarse la brava, ¿cierto? Más bien, para ser como la trampica. No, ahí ya la norma es muy clara y dice que debe ser cabeza de hogar para poder ser reconocida la pensión por hijo discapacitado. ¿Y cuánto tiempo antes de? Son 1.000 semanas que exige la norma
y no importa la edad. Si la persona cumplió con la edad teniendo 45 años, 48 años, 50 años y tiene las 1000 semanas de cotización, sencillamente se le reconoce la pensión, porque aquí solamente lo que exigen, el requisito son las semanas de cotización. Queda muy claro que el beneficiario de la pensión, si la mamá o el papá fallece, uno de los dos que está representando a sus hijos, queda un tío, se exige de pronto o hay un control sobre la persona que maneje la pensión para que llegue directamente a los hijos, o cómo es ese Si hay un trámite? hijo discapacitado, Sí, de pronto puede ser discapacitado o no. bueno, si hay un hijo discapacitado, obviamente si los padres fallecen deben nombrarles un curador, es un proceso que se hace ante la justicia de familia, y sí, claro, tiene que ser en principio un familiar, y a falta de familiares, pues obviamente el gobierno le nombrará un curador para que ellos puedan administrarle el dinero a esas personas que han quedado desamparadas por parte de sus padres. Usted que tiene un recorrido, doctora Ana Milena, amplio, de mucho conocimiento, ¿cuáles son los inconvenientes con los que llegan los trabajadores más notorios a su consultorio? Bueno, cuando la persona es prepensionada, es decir, el que está próximo a pensionarse, hay mucho problema de rectificación de historia laboral. ¿Por qué? Porque en el momento en que se hizo fusión Colpensiones y el Instituto de los Seguros Sociales, ellos no tenían el mismo sistema, o sea, Colpensiones inició un sistema nuevo, hay demasiada falta de semanas en las personas y realmente Colpensiones no otorga la información necesaria y adecuada, porque sencillamente lo que hace Colpensiones es decirle, mire, pruébeme de que usted trabajó en una determinada empresa, y muchas empresas ya se desaparecieron. Sí. Adicional a eso, es muy importante que la gente sepa que las personas que cotizaron antes del 1 de abril del 94, todo se hacía a través del número patronal. Entonces muchas veces la gente no le aparecen las semanas porque sencillamente su número de cédula no le va a aparecer, sino hay que pedirlo con número patronal. Pero también existe aquellas personas que empezaron a trabajar menores de edad, siendo menores de edad. Entonces esas personas no les va a aparecer. Si no es con número patronal, es importante que sepan que tienen que averiguarlo por tarjeta de identidad. Entonces hay muchas falencias en este momento, porque Colpensiones no tiene la información de todo el mundo completa, y hay muchas personas que les hace falta semanas, y si no aparecen en su historia laboral como una moratoria, pues sencillamente la persona queda por falta de pruebas, con injusticias, digámoslo, porque no ha podido probar, si no tienen certificados de que existan estas semanas. Entonces eso es uno de lo que más se llega. Otro es las personas que se trasladaron a los fondos privados, en donde se están dando cuenta en ese momento que haberse trasladado, pues se cometió un error en cuanto a las mesadas, porque se han dado cuenta que cuando van a hacer una simulación en el fondo privado, la pensión que van a recibir muchas veces es de un salario mínimo, o es 3-4 veces menos que la que hubieran recibido si hubieran estado en Colpensiones. Entonces también se están dando cuenta de esto, y en este momento se están tramitando procesos de nulidad de la afiliación, porque esos son los procesos que realmente nos estamos dando cuenta que son muchas las personas que las pasaron sin la debida información clara, oportuna, suficiente, ni las proyecciones reales de pensión, y fueron engañadas para haberse trasladado al RAIS. Obviamente aclarando que el retorno no es para todo el mundo, porque no a todo el mundo le conviene trasladarse, pero sí la mayoría de personas no les dieron la información suficiente para poderse trasladar. Eso es en cuanto a prepensionados. En cuanto a pensionados, hay mucha gente que tiene derecho a los incrementos pensionales y no lo saben, no los han reclamado. Personas que los liquidaron mal tienen derecho a reliquidación pensional. Adicional a eso, hay personas que en el año 90, entre el año 2003, que fue cuando se modificó la ley 797 al 2005 más o menos, con ley 797 se erradicó régimen de transición, y eso se cayó en el 2005. Entonces muchas de las personas que han sido pensionadas entre este trámite tenían transición y las pensionaron
con ley 797 pura, entonces tienen derecho a que su tasa de reemplazo sea aumentada. Y así pues todo lo que tiene que ver con la parte pensional. Hay muchos casos que llegan y realmente los derechos en Pues doctora, mire qué avances. rico, qué agradable. Espero contar con usted el próximo miércoles para que demos pildoritas. Hoy hemos querido entregar toda la información, todos los 30 minutos, pero me están preguntando, por favor, ¿dónde la ubican? Teléfono, dirección, porque mucha gente llega precisamente a la sintonía y se le quedan muchos interrogantes por resolver. ¿Dónde la ubicamos, doctora? Bueno, nosotros estamos ubicados en la calle 14, número 56-152, oficina 205, edificio Gemelos de Guadalupe, de aquí de la ciudad de Cali. El teléfono es 339-5637, 312-301-0270. Bueno, doctora, muy amable y lo mejor, ¿cuándo nace la bebita, doctora? En octubre, si Dios quiere. Faltan 2 mesecitos. 2 meses, sí señor. ¿Ya tiene nombre escogido? Todavía no. Ah, bueno. Amables televidentes, la cordial invitación para el próximo miércoles en vivo, en directo 8:30. Y no se olviden que este programa lo repetimos el fin de semana. Un abrazo. Termales San Vicente Gran Spa. Los termales más naturales de Colombia.